Vamos a comenzar con el mensaje de hoy, que el mensaje de hoy se llama cartero. ¿Cuánto les gusta recibir cartas? ¿Cuántos alguna vez recibieron una carta? Saben que yo me puse de novio con Nancy por carta, ¿sí? Como no nos podíamos ver mucho y nos estábamos así como coqueteando, yo pasaba por la casa, le dejaba una carta, ella pasaba por mi casa, me dejaba una carta y nos leíamos y nos dábamos rosca toda la noche leyendo la carta y después yo le escribía otra carta porque no había tecnología, ¿sí? Y qué lindo que era recibir una carta. ¿A cuánto le gusta recibir cartas? Depende de qué carta, ¿no? Porque si gas natural, opa, si es algo que sea Metrogas que está bendecido, gas natural no está bendecido. Edenor, ¿sí? Depende cuando llegue el cartero. El otro día escuchaba que el cartero simplemente quedó como repartidor de facturas de la luz, del gas y de correo que compramos por Mercado Libre, nada más. Porque ya nadie escribe cartas. Pero es lindo recibir cartas, ¿sí? Yo que soy un poquito quizás más viejo que los que están acá, recibir una carta era hermoso, era recibir a alguien que te había escrito de tu puño y letra. Quizás si era un enamorado le ponían perfume para cuando la abras decías, la fragancia de mi amada, ¿sí? Pero es lindo recibir cartas. Pero en esta mañana, antes de comenzar con el centro del mensaje, quiero que recapacitemos en un versículo. Miren lo que dice, no hace falta que lo busquen, Marcos 4:24. Porque cuando estaba preparando, buscaba un par de versículos, me encontré con este versículo y dije, wow. Y empieza Jesús diciendo, mirad lo que oís. Entendemos que a veces la Biblia es medio incómoda para entender, pero más cuando te dice, mirad lo que oís. Salvo que yo hable palabritas y se me dibujen así como los dibujitos, es muy difícil mirar lo que vemos, lo que oímos, ¿sí? Entonces, ¿saben qué entendí? Que el mensaje de esta mañana tiene que ser para que podamos empezar a ver lo que estamos oyendo. ¿A cuántos les gusta ver predicaciones por YouTube, o por Enlace, o por el otro canal que no sé cómo se llama? Canal Sol, ¿no? Canal Luz. Nos encanta venir acá que nos prediquen los pastores, qué lindas palabras que dan los pastores, y lo escuchamos. Pero después, durante la semana, ¿vemos lo que oímos? Yo lo pongo en práctica, ¿saben cómo? Yo soy profesor de inglés. Y por mucho tiempo estuve escuchando clases de inglés. Ahora, el año pasado, cuando me fui de viaje, que tuve que empezar a poner en práctica lo que había aprendido en la realidad, fue un desafío a ver si verdaderamente había entendido lo que me había oído por mucho tiempo. O si no, me paso escuchando cómo hacer una chilena jugando al fútbol, ¿sí? ¿Cuánto les van a hacer chilenas? Esa que te tiras así. Pero después no me sale. Yo sé que tengo que saltar, que tengo que levantar la pierna. Lo escuché 1000 veces cómo hacer una chilena. Pero cuando estoy en la cancha, no me sale, porque soy de madera, ¿sí? Entonces el mensaje de esta mañana está para eso, para que podamos ver lo que vamos a oír. Y no solamente lo apliques para el mensaje de esta mañana, sino para toda tu vida. Porque ahí va a estar la diferencia entre ser oidores y ser hacedores de la palabra. Iglesia, te invito a que esta mañana puedas oír, pero que durante la semana puedas ver lo que estás oyendo. Que atesores en tu corazón este mensaje, pero que durante la semana lo puedas poner en práctica, ¿sí? Y antes de empezar a dar lectura bajo la guía del Espíritu Santo, les quiero poner en contexto de lo que vamos a leer. Lo que vamos a leer es la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Saben que Corinto era una ciudad, ¿sí?, que estaba entre medio de un puerto y había un montón de cosas. ¿Vieron que dicen que en cada puerto hay un amor? Bueno, acá había muchos amores en este lugar. Era un lugar bastante inmoral, ¿sí? Pero sin embargo Dios había abierto la puerta para que se establezca una iglesia en la isla de Corinto. Pero ¿qué había pasado? Pablo había establecido la iglesia, se había ido, y cuando se fue, hicieron un caos. Habían tomado parcialidades, algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, tenían como sus referentes. Estaban los judíos que se habían convertido, que todavía estaban como en disyuntiva entre creer en Jesús y no creer en Jesús. Entonces Pablo escribe una carta, en la primera epístola de los Corintios, que le da con un caño lindo y hermoso y parejo, ¿sí? Le da una carta, esas cartas fuertes, ¿sí? Esas cartas de exhortación. ¿Qué pasó? No cayó muy bien esta carta. Entonces Pablo tiene que escribir una segunda carta, ¿sí? Y
uno de los temas que tenía es que dudaban del apostolado de Pablo. Entonces Pablo, cuando escribe la segunda carta, lo que escribe es lo que vamos a leer. Vamos a dar lectura bajo la guía del Espíritu Santo a 2 de Corintios 3, del 1 al 6. Y dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gracias, papá, te damos por esta mañana. Gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu casa, oyendo tu palabra. Y te pido en este momento, Señor, que tú tomes control de este mensaje, que ninguna palabra que salga de mi boca sea palabra de hombre, sino que sea palabra guiada por tu Espíritu Santo. Señor, abre mi corazón, abre el corazón de cada hermano, para que podamos recibir el mensaje que tienes para esta mañana. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo estaba un poquito enojado, ¿sí? Porque habían dudado de él. Y se usaba mucho que cuando iba un misionero a una de estas iglesias, tenía que llevar una carta de recomendación. No había Google para que busquen Pablo. Era Saulo antes, mira. Y bajaban así. No había. Necesitaba una carta de recomendación, ¿sí? Si yo lo enviaba a Abel que vaya a Castelar, decía: mira, Abel, te doy con esta carta para que te presente. Como un currículum, ¿sí? Entonces Pablo, que ya había fundado la iglesia, que ya había escrito, que ya la había establecido, le dice: necesitamos de vuelta una carta, muchachos. De vuelta necesitan saber quién soy yo. Entonces dice: no necesitamos ninguna carta de recomendación, porque vosotros sois cartas. Así que en esta mañana quiero que sepas, iglesia, que todos ustedes son carta. Algunos tienen cara de carta documento, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que somos cartas, ¿sí? ¿Y qué es una carta? Ayúdenme a pensar, ¿qué es una carta? ¿Qué transmite una carta? Una comunicación, un mensaje, ¿sí? Y ¿cuántos en el secundario se acuerdan los elementos de la comunicación? Que tenía el dibujito de la personita acá, otra personita acá, y tenías un emisor, un receptor, un mensaje y un canal, ¿sí? Entonces, empecemos a pensarlo de ese lado. Somos una carta, es decir, yo, Leandro Ferreira, soy una carta. Soy una resma más que una carta, ¿sí? Una carta bastante grande, ¿sí? Entonces, ¿quién es el emisor del mensaje que yo tengo acá? Cristo. ¿Y quién es el receptor? ¿Qué dice acá? Son una carta que es leída por todos los hombres. Alta carta, ¿sí? Es decir, que Jesús, al hacernos hijos de Él, nos convertimos en una carta que tiene que llevar un mensaje, y ese mensaje, ¿a dónde va a estar? Destinado a todos los hombres. ¿Dice a los hombres de la iglesia? ¿A los hombres de tu congregación? No, a todos los hombres. Es decir, que lo que tenemos escrito acá en nuestro corazón tiene que ser leído. Y después Pablo sigue escribiendo, y a partir del versículo 7, miren lo que dice: y el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¡Oh!
¿Saben qué estaba hablando? Pablo está hablando del pueblo judío, que era parte de la iglesia de Corinto. Y le está hablando de un suceso, que está en Éxodo 33, que no lo vamos a leer, se los voy a contar rápidamente. En Éxodo 33, Moisés está hablando con Dios, y Moisés le dice, Dios, yo quiero ver tu gloria, mostrame tu gloria, la quiero ver. Entonces Dios le dice, mirá, si vos ves mi gloria vas a morir acá. No, dale, yo quiero ver tu gloria. Y miren lo que le dice Dios, está bien. Subí a la montaña, escondete en la hendidura de la roca. Hendidura es una herida, la herida de la roca, ¿sí? Y yo voy a pasar delante tuyo, pero voy a poner mi mano para taparte. Y cuando yo haya pasado, vos vas a ver la espalda de mi gloria. Y dice que así sucedió. Sube Moisés a la montaña, pasa por delante de Moisés, Moisés escondido en la herida de la roca, pudiendo ver un poquito, pispeando, y solo pudo ver lo que sobraba de la gloria de Dios, la cola. ¿Viste cuando pasás con alguien que tiene mucho perfume? Que pasa así, te llega el perfume y decís, ¿quién es? Y lo ves así que se va por la espalda y no llegás a ver quién es. Eso fue lo que pudo ver Moisés de la gloria de Dios. La espalda, la cola, el airecito que te pasa tocando. Y dice que con eso bastó, y en Éxodo 34, dice que cuando desciende Moisés, dice que su rostro era brillante. Que la gente no podía resistir ver el rostro de Moisés, que había resplandecido por haber estado en la gloria de Dios. Y en ese mismo momento, Dios le dice a Moisés, bueno, ¿viste las tablas que escribí los 10 mandamientos que vos lo rompiste porque te recalentaste? Bueno, buscá 2 tablitas más, que yo te voy a dictar lo que estaba y lo vas a escribir vos. Eso es lo que está hablando Pablo. Está hablando de un momento en el cual una persona, el patriarca, la persona que era la guía, que estableció toda la ley del pueblo judío, había presenciado la gloria de Dios y había escrito los mandamientos. ¿En dónde? En 2 tablas. ¿Pero por qué Pablo le dice que perece? Porque ese resplandecer del rostro de Moisés fue duradero, una semana, unos días duró. Después ese rostro resplandeciente se fue apagando hasta que volvió a ser el Moisés de todos los días. Pero ¿qué dice Pablo? La gloria que tenemos adentro de nuestros corazones no perece, es duradera, porque no viene de una experiencia, no viene de un momento lindo. ¿Saben de dónde viene? Viene del Espíritu de Dios, que lo dejó a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el mensaje que va a ser leído de nosotros, ¿saben qué va a reflejar? La gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando empezaron a existir los correos electrónicos? Que todo el mundo empezó a tener correo. Yo les digo, ¿se acuerdan su primer correo electrónico? Se van a morir de vergüenza si recuerdan su primer correo electrónico. ¿Sí? El mío era leandrin-boca-84. Me acuerdo, es más, ni el pastor se va a acordar. Me acuerdo que cuando terminé el secundario, el pastor me dijo que le entregué un currículum para ver si conseguía trabajo, y cuando le hago el currículum me dice, cambiaste mail que no es serio. Es muy Jorge Di Napoli ese comentario, ¿no, pastor? Y se acuerdan que cuando estábamos en el mail, vos ibas al ciber, te conectabas a la compu y te llegaban todos los mails y todos te mandaban ¿qué? Un archivo adjunto, un PowerPoint que si no lo compartías con 10 personas, nos íbamos a morir todos en el 2008. Y no nos morimos, estamos vivos, así que... Eso es lo que somos. Somos una carta con un archivo adjunto. Es decir, que la gente al leernos a nosotros, por consecuencia van a recibir la manifestación de la gloria de Dios que está impuesta en nosotros. ¿Por qué? Porque somos eso, no somos simplemente personas. Aparte de ser personas, somos cartas que vamos a mostrar la manifestación de la gloria de Dios. Miren lo que dice el versículo 9 al 11. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será
lo que permanece. ¿Permanece la gloria de Dios en tu vida? ¿Permanece ese resplandecer adentro de tu corazón? ¿O vivimos viviendo de experiencia en experiencia? Ojo, los momentos de alabanza y de adoración acá son hermosos. Los momentos en el cual sentimos que su presencia está entre medio de nosotros caminando son terribles, son hermosos, pero son experiencias. Son vistas de la espalda de la gloria de Dios. Cuando entendemos que adentro nuestro está adjunta la gloria de Dios que recibimos a través de Jesús, porque no somos del viejo pacto de la ley, somos del nuevo pacto de la justificación, el nuevo pacto del amor del Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para hacernos hijos de Él y dejar adentro de nosotros algo que tiene que transmitirse a todos los hombres del mundo. Entonces tenemos que vivir conforme a esa responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande, porque miren lo que dice, acompáñenme, quiero que lo lean. Romanos 8:19. Otra carta escrita por el apóstol Pablo. Romanos 8:19. Dice la palabra de Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El deseo ardiente del mundo es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y yo me imagino esto como una linternita, la gloria de Dios que tenemos acá adentro. ¿Sí? Y que nosotros vamos con esta linternita y la prendemos y la apagamos cuando nosotros queremos. ¿Sí? Pero vieron que hay unas otras linternitas que no llevan pila, ¿sí? Que llevan como una cosa que vos la apretás y se carga y anda. ¿Sí? Y me imagino que la gloria de Dios adentro de nosotros es esa linterna que la tenemos que estar constantemente apretando para que ese dínamo cargue energía y pueda iluminar. Y a veces nosotros andamos escatimando la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no se lo merecen. Porque me tratan mal. Yo no puedo ser luz ahí porque son todos unos falsos. Pero dice la palabra de Dios que la gente está ávida, está deseante, está anhelando que vos te manifiestes. Vivimos pidiendo que Dios descienda y se manifieste. Pero adentro de nosotros tenemos guardada la gloria de Dios y el mundo está esperando que te manifiestes, que te enciendas, que contagies. ¿Por qué? Porque vamos a leer otro versículo. Miren lo que dice Hebreos 3 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios en la tierra. ¿Y cuántos aceptaron a Jesús en su corazón? Quiero ver las manos levantadas. ¿Cuántos aceptaron a Jesús en su corazón? Si vos aceptaste a Jesús en tu corazón, aceptaste que adentro tuyo resplandezca la misma gloria de Dios que resplandeció en Jesús. ¿Entendés? Entonces, cuando la gente te lea, ¿qué está leyendo? Y si tenemos que copiar el modelo de Jesús, ¿qué hizo Jesús en la tierra? Jesús se manifestó, en primer lugar, a través de la palabra. Vamos a leer dos versículos. Lucas 4:15. Porque lo que Jesús hacía era que salga de su boca bendición para todo aquel que lo escuchaba. Lucas 4:15 dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y en segundo lugar,
Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y aunque parezca que no, cuando las ovejas nos escuchan, inmediatamente se convierten en seguidores de Jesús. Cuando la gente te escucha, ¿escucha la voz de Dios? Y soy más, cuando la gente te lee, ¿reconoce la palabra de Dios y te sigue? Porque tenemos que entender que somos cartas y que nuestra palabra va a determinar si la gente que me está escuchando me va a comenzar a seguir. No a mí, a Jesús que está dentro mío y por ende vamos a ser hijo del Padre. Lo segundo que hizo Jesús fue dar señales, milagros. ¿Saben cuál fue el primer milagro registrado en la Biblia de Jesús en su ministerio? ¿Quién sabe? En las bodas de Caná. Convirtió el agua en vino. Imagínense situación, una fiesta, y se quedaron sin vino. Y en esa fiesta Jesús hizo un milagro. ¿Y saben cuál es el último milagro que registra el libro de Juan en Jesús? La resurrección de Lázaro. ¿Se acuerdan la historia? Muere Lázaro, Jesús tarda en ir, ¿sí? Y miren lo que yo resalté. En Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Y en Juan 11:40 dice, cuando Marta le recrimina a Jesús que no había ido, dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? La gente está viendo señales, milagros de Dios a través de tu vida, o vivís una vida de derrota y todo lo que sale de tu boca es derrota y fracaso. No entendemos a veces el milagro que es haber aceptado al Señor en nuestro corazón y obtener las bendiciones que vienen de parte del Señor. A veces minimizamos y, como siempre digo, nos acostumbramos a las bendiciones cotidianas de Dios. Fíjate que si puse estos dos ejemplos de los milagros de Jesús, es porque Jesús puede hacer un milagro en un momento de dicha y de alegría, como es una boda, o Jesús puede hacer un milagro en un momento de dolor, como es una muerte o una enfermedad. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste una señal de Jesús en tu vida? Y si no la sentiste, no es porque no la haya hecho el Señor, sino porque vos estás mirando para otro lado. Entendé, iglesia, que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida cuando vos hables y cuando vos reproduzcas las señales de Jesús en tu vida, y adentro tuyo va a empezar a escribirse esa carta en esa carne que es tu corazón, que la gente va a empezar a leer y va a tener ganas de correr a tener lo que vos tenés. ¿Por qué vos brillás? Yo quiero brillar. No es una era de taparte la cara con un paño para que la gente no vea la gloria de Dios. Es la era de que tu rostro resplandezca y la gente quiera tener esa manifestación de la gloria de Dios que tenés en tu vida. Es tan fácil como eso. Pero este mensaje tiene dos momentos. El primero es este, donde tenemos que entender, y es necesario, por eso digo, mirá lo que oís. Es necesario que en tu vida haya un cambio de escritura en tu corazón. Que sea un mensaje claro, que te saques esa cara, como dije antes, de carta documento, cara seria, ceño fruncido, cara enojada. Entiendo que quizás escuchás la televisión, escuchás la radio, lees los diarios, lees las noticias en internet y no tenés ganas de andar con una sonrisa para todos lados, pero ¿sabes qué? Ese es tu rol. Jesús crucificado, contame un momento más feo que ese. Le dio la salvación a uno que estaba al lado de él en la cruz. Hablamos de un momento más feo para hacer luz, un momento más feo para mostrar esa gloria de Dios reflejada a través de Jesús. Entonces no tenés ninguna excusa para apagar tu rostro y decir, no, yo solamente me prendo la lamparita cuando vengo a la iglesia, porque ahí estamos todos re lindos, re contentos con la alabanza, con la predicación, con las ofrendas, con todo. No, tu vida tiene que ser la manifestación de la gloria de Dios.
para los hombres, porque dice, lo leímos, somos cartas escritas para dar salvación. Sos una carta escrita. Jesús se tomó el tiempo de agarrar una lapicera y escribir en tu corazón una carta, que es un mensaje. ¿Y sabes qué? El mensaje que tengo yo no es el mismo que el que tiene Abel, que el que tiene Verónica, que el que tiene Martín. Son todos mensajes distintos, porque a todos el Señor nos llamó y nos encontró en momentos diferentes. Mi testimonio no lo tiene ninguno de ustedes, así como yo no tengo el testimonio de ninguno de ustedes. Es decir, que si mi corazón no empieza a reflejar la gloria de Dios a través del mensaje único e irrepetible que puso Jesús en mi vida, hay un mensaje que no va a estar llegando por egoísmo, por comodidad. Pero como dije, hay dos mensajes. Porque cuando aceptamos y cuando nosotros, en algún momento nosotros leímos la carta en el corazón de otra persona, conocimos un Jesús que nos ayudó, que nos acompañó. Y en este momento en el cual entendemos que tenemos que comenzar a hacer ese cambio de leer cartas a ser leídos, nos empieza a tener muchas dudas. ¿Qué, Leandro, no puedo flaquear? ¿Qué, Leandro, no puedo tener un día malo? ¿Qué, Leandro, no puedo tener dudas? ¿Qué, Leandro, no puedo estar dudando de las cosas que me pasan? ¿Que no puedo doler? ¿No puedo sentir dolor? ¿No me puedo poner triste? Y para eso tenemos una respuesta también en la Biblia. Juan 14. Y vamos a leer algunos versículos de Juan 14. Y te voy a poner en contexto. Jesús se estaba despidiendo. Son los últimos momentos de Jesús en la Biblia. Y imagínate los discípulos. Siempre pienso lo mismo. Una cosa era seguir a Jesús con Jesús en persona, y otra cosa distinta era seguir a Jesús con un Jesús que se estaba por ir. Y Jesús se estaba despidiendo. Y le estaba diciendo, muchachos, yo me voy a ir. Es necesario que yo me vaya. Y imagínense el sentimiento de los discípulos. ¿Qué tendrían? Duda, miedo, temor. Querían salir corriendo de un lado para el otro. Incredulidad. Pero miren todo lo que dice Jesús en Juan 14. En Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es decir que mientras vas a empezar a convertirte en una carta para ser leída, que no se turbe tu corazón. Porque creímos en Dios y creemos en el Señor Jesús, que es lo mismo. Creemos en la Trinidad. Miren lo que dice el 5. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Miren lo que dice el versículo 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Miren lo que dice el 14. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Miren lo que dice el 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Miren lo que dice el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Miren lo que dice el 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. Entiendo que a veces el camino del cristiano va a estar plagado de momentos incómodos. Momentos de dolor, momentos de espera,
momentos donde no sabemos a dónde correr, momentos donde quizás estamos esperando que se nos termine el alquiler y se nos renueve el contrato y tenemos que poner un montón de plata que no tenemos. No se turbe tu corazón. Momentos en una sala de espera de un hospital, que no se turbe tu corazón. Momentos donde nos vamos a sentir solos. El Señor dice, no tengas miedo, porque yo estaré contigo. Momentos donde vamos a estar con un nerviosismo intenso y dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. Porque lo que recibimos no fue simplemente un mandato de algo que hacer. Nosotros como ciudadanos tenemos obligaciones y tenemos derechos y tenemos garantías. Como cristianos, como nacidos en Cristo, tenemos obligaciones. Tenemos la obligación de mostrar nuestra carta para ser leída por todo el mundo. Pero también tenemos los derechos y las garantías que nos otorgan haber creído en el Señor Jesús y tener la gloria de Dios adentro de nosotros. Porque no es para beneficio de los demás, también es para beneficio propio. Entender que en el momento de dificultad tenés una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es tener la gloria de Dios. Que en el momento de dolor estar lleno de gozo. Eso es tener la gloria de Dios. Que en el momento de duda no nos turbamos. Eso es tener la gloria de Dios. Por eso este mensaje va por dos lados. Primero, por la obligación de no esconder lo que Dios puso en nuestro corazón. De no tener un sobre lacrado con esa carta. Que nuestra carta esté abierta en nuestro corazón para que la gente la lea y sea impactado por el mensaje de la cruz. Pero segundo, la confianza de saber que no estamos solos, que hay un Dios todopoderoso que nos acompaña, que está con nosotros, que es nuestra paz, que no nos va a dejar huérfanos, que nos deja su paz, que nos deja su consuelo, que nos deja el Espíritu Santo que vive adentro nuestro.